un feliz y lindo día, ya el segundo día de la semana, hoy lunes, y en la cual estamos muy agradecidos con cada uno de ustedes al saber que estamos estudiando juntos esta hermosa lección. Hoy, por la gracia de Dios, pues tenemos un invitado más. Y en este momento, pues quiero presentarles al set que tenemos acá, siempre con los que hemos estado durante estos días y esperando terminar con ellos toda esta semana. Así es de que hoy el estudio que tenemos es ¿quién escribió la Biblia? Y en realidad, como dice, ¿y dónde? Entonces vamos a ir a tratar de ver en este día esta pregunta que tenemos para hoy. Y hoy pues quiero decirles a Pastor José Luis, bienvenido. Gracias. A nuestra hermana Esperanza, Alejandro, y al invitado que tenemos acá, también ya lo conocen, al Pastor Juan Miguel, le digo yo, o Miguel. Así es de que bienvenido cada uno de ustedes. Miguel, quisiera saludar a la audiencia. Sí, gracias Pastor por una oportunidad, ¿verdad?, que Dios nos permite estar aquí. Y cada uno de ustedes compartir una idea para implementar esta lección que es muy interesante. Hablar de cómo la Biblia, ¿verdad?, fue inspirada por Dios y por quienes fueron escritas y en qué lugar. También a ustedes que nos escuchan en la televisión, queremos darle una cordial invitación para que nos escuchen y sigan la sintonía para seguir la frecuencia de las lecciones que vienen brevemente. Gracias, Miguel. Alejandro. Sí, nuevamente, saludos a todas las personas que nos miran, a todos los hermanos de distintos lugares y agradeciendo nuevamente a Dios que estoy aquí con ustedes, un set maravilloso en el Evangelio Eterno, y para poder entender de profundidad quién escribió la Biblia. Amén. Gracias, Alejandro. Hermana Esperanza. Bueno, de nuevo, agradecida con Dios por este nuevo día, por darme la oportunidad de estar frente a las cámaras con ustedes en el estudio de esta lección tan importante. Gracias, hermana Esperanza. Pastor José Luis, salude a los de Chiapas. Un saludo allá a todos nuestros hermanos que nos ven. Por lo regular siempre nos siguen allá a través de las redes sociales. Bendiciones para todos mis hermanos allá en Chiapas y en México, ¿verdad? Siempre orando por ustedes y ojalá que también ustedes por nosotros. Bueno, yo también quiero saludar a los hermanos de allá de Michoacán, Amén, allá de México. Amén. Y en realidad sé que hay algunos que nos ven. Amén. A todo Michoacán, gracias por su tiempo al estudiar junto con nosotros la palabra de Dios. Amén. Y vamos a aprovechar para ir de rodillas y invitar al Espíritu Santo, que Él sea el que nos acompañe en este estudio para entrar de lleno a responder esta pregunta. Voy a pedirle en este momento a nuestro hermano Alejandro que nos lleve en oración para entrar al estudio de este día. Así es de que vamos a orar. Amante Padre que moras en el cielo. Amén, Señor. En este día que vamos a repasar la escuela sabática de hoy, Señor, te pedimos, Señor, que por obra del Espíritu Santo, Señor, nos muestres lo que tenemos que aprender. Amén. Para Amén. Poder aplicarlo a nuestras vidas. Así sea, hermano. Aquellos hermanos que nos están sintonizando en ese momento, Señor, te pido que tú les des la protección adecuada para ellos. Así sea, y que mediante el estudio obtengan sabiduría y capacidad para poder llegar a ti. Amén. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Bien, pues voy a empezar por el más fresquecito, ya que esta semana pues hemos estado acá 4, hoy ingresamos un nuevo miembro para este estudio y voy a iniciar con el pastor Juan Miguel para que él nos hable un poquito qué entiende acerca de esta pregunta que tenemos hoy en esta lección. ¿Quién escribió la Biblia y dónde, pastor Miguel? Pensándolo... Una parte, no todo, no se me vaya a alargar. Sí, pastor, gracias. Viéndolo de un punto, ¿verdad? No fue solamente una persona. Okay. El autor general fue Dios. Amén. Okay. Pero Dios usó a los humanos inspirados por el Espíritu Santo para que la Biblia se proyectara de una forma. Y lo interesante, pastor, es que mire, cómo los del Antiguo Testamento no conocieron al Nuevo Testamento y cómo ellos no fueron contemporáneos, pero la Biblia tiene una secuencia en la cual podemos decir, ¿cómo se hizo eso?
Por eso el autor fue Dios. Amén. Y ahora, los escritores. Podemos ver que fueron varios escritores que Dios utilizó a los humanos, ¿verdad? Fueron, como estábamos hablando ahorita, fueron campesinos, fueron personas que Dios utilizó para que su palabra no se quedara enterrada, Vacía en el ¿verdad? aire. Sino que el plan de Dios era que todo se hiciera en un resumen. Porque se imagínense, si hubiera contado todo, escrito todo lo que Dios os habló, dice un canto que ni el cielo como papel alcanzaría, ni el mar como tinta, dice, que alcanzaría para escribir todas las cosas que Dios o que pasaron en la historia. Ahora, vamos a ver que los escritores fueron diferentes, tanto como apóstoles, discípulos, granjeros, como veníamos diciendo, ¿verdad? Y la pregunta que sigue, son dos en una pregunta. Y dice, ¿quiénes la escribieron? Ahora, ¿y en qué lugar? Ese es el título del día que estamos viendo ahorita, el día lunes. Ahora, podemos ver lo importante de esta pregunta, o más bien de este título del día, porque vamos a irnos a Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿dónde se escribió? Pues allá En la isla de Patmos, ¿verdad? Bajo una circunstancia tremenda. Cómo Juan estaba recibiendo el Espíritu Santo, como dice el primer capítulo, dice, y en el día del Señor, dice, estaba yo, dice, ¿verdad? Ahora vemos el sufrimiento tremendo que Juan estaba pasando, pero dice que Dios prolongó la vida de Juan para poder escribir el Apocalipsis. Amén. Ahora, los demás epístolas, como cartas paulinas de Pablo, como las otros libros del Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, fueron escritos en diferentes lugares. Ahora las cartas paulinas de Juan, pero algunas de ellas fueron escritas ¿en dónde? Bajo la persecución que Pablo tenía, Las ¿verdad? circunstancias difíciles. Las circunstancias difíciles. Y una de ellas fue ¿dónde? En las cárceles, en las persecuciones que decía, como el que escribía a los Corintios, yo escribo a vosotros. Y lo interesante ahora aquí, cómo los profetas eran inspirados por Dios sabiendo la persecución que ellos estaban padeciendo. A ver, Bueno. pastor, Pastor José Luis. Luis, ¿verdad que cómo ellos teniendo esa persecución tremenda? Vamos a ver Daniel y Isaías en el exilio, cómo ellos escribiendo esa profecía, Dios les dio ese poder para poder redactar cada palabra que está escrito en la palabra de Dios. Sí, no, Ok. definitivamente yo creo que Dios aprovecha las circunstancias que estamos viviendo para que podamos entenderla. O sea, por eso aquí la necesidad de estudiar la verdad presente. Porque muchas personas han cuestionado esto y han dicho esto, bueno, pero lo de Corintios fue para Corintios, lo de Gálatas fue para Gálatas. No, no, no. Aquí tenemos que sacar el principio clave, porque es que Dios permitió diferentes circunstancias. Si nosotros nos ponemos a leer la Biblia, por ejemplo, vamos a suponer los 5 primeros libros que Dios le dio a Moisés, que le llamamos hoy Pentateuco. ¿Por qué los escribió Moisés? O sea, la característica de Moisés era prácticamente de ser un líder, un hijo de rey allá en Egipto, pero lo sacó Dios para aprender humildad. Ahora entendió él cómo es que debería de confiar en Dios. Hablando de las cartas paulinas, como decía el pastor Miguel, nosotros tenemos que entender aquí lo primero, que se la dio a Pablo para que ahora Juan entendiera las 7 iglesias, porque cada carta a los Efesios, a los Corintios, a los Romanos, va para cada una de las iglesias. Si Juan no hubiese leído esas cartas paulinas, Dios no le hubiera podido revelar las 7 iglesias. No le hubiera podido decir, bueno, tiene 2 aplicaciones. Número 1, literal, como dice Apocalipsis, están en Asia. Pero en el 1:20 dice, es el candelero que está en el cielo, son las 7 iglesias. De otra manera simbólico. Entonces, ¿qué necesitamos entender? Efectivamente, donde se escribió, nos va a determinar la experiencia de cada ser humano. ¿Pero para qué? Para aportarle algo a la verdad presente hoy en día. Porque si no vamos a caer, como muchos empiezan a despreciar partes de la Biblia y empiezan a decir, bueno, pero la verdad, el Antiguo Testamento es solamente para los judíos. No, Dios aprovechó cada circunstancia para que fuera narrada como es su voluntad. ¿Pero para qué? Ahora para entender. Yo siempre le he dicho a los hermanos, ¿saben cuál va a ser el problema de la salida de las ciudades?
¿Dónde lo podemos ver? En Éxodo. Porque en Éxodo Dios lo sacó de Egipto. Hoy sabemos que la bestia es del Egipto. Ahora, ¿qué problema vamos a tener? Comida y agua. Es lo que vamos a recriminar. ¿Qué va a pasar? Dios se va a manifestar. Entonces, lo que decía el pastor Miguel y lo que decíamos, ¿por qué Dios permitió? Imagínate, hacerle caso a uno que está en la cárcel. Y de hecho, pastor, fíjate, es importante eso, porque pero dice que Dios sacó a Israel de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Eso es algo importante. Aún viendo, ¿verdad?, cómo Dios, el primer hombre, siervo de Dios, en qué circunstancia estaba la nación en ese momento. Se había dado un decreto de muerte para todos los varones, para todos los varones que nacieran en ese tiempo. ¿Por qué? Porque el enemigo estaba viendo que la nación judía estaba creciendo demasiado. Entonces dijeron, no, estos se nos van a echar encima. Hoy en día podemos decir quizás que eso es lo que está pasando, ¿no? Que hoy están viendo que la gente está despertando, la gente está entendiendo más claramente la palabra de Dios y el enemigo pues está enojado. Y podemos ver ahí, por decir uno de los textos que nos cita la lección, es Éxodo capítulo 2, versículo 10. Viendo el desarrollo de, en este caso, el primer hombre escritor de los 5 primeros libros de la Biblia, en el cual a Moisés lo vemos en qué circunstancia él nace, donde Dios tiende a conducirlo, a llevarlo, pero de qué manera, de qué forma. No era fácil y yo creo que no es fácil, ¿verdad? Ahí está, Éxodo 2:10, dice, 20:10, capítulo 2 de Éxodo, versículo 10, capítulo 2 de Éxodo, 10. Y como creció el niño, ella lo trajo a la hija de Faraón. O sea, en este caso entendemos que no fue directamente la madre, sino que fue llevado a través del río y puesto en un pesebre, la cual dice, la cual la prohijo y púsolo por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. O sea, el primer escritor de la Biblia, podemos decir, es Moisés. Aunque por ahí la historia dice que no fue el primero. Parece que antes de eso, según el relato y la historia, dicen que probablemente pudo ser Job. Pero la pluma inspirada, dice pastor, en referente al comentario que usted hace, la pluma inspirada dice que no había necesidad mientras Adán estuviera vivo. Pero cuando Dios descansó ya en Moisés, es igual a Pablo. Instrumento escogido. Fuiste tú. Sí, de hecho. Sí, Alejandro. Sí, y otra cosa importante que noté es de que Moisés fue un instrumento que él estuvo presente en esos hechos. O sea, ¿sí? Un testigo presente. Entonces, él tuvo esa capacidad de sentir ahí mismo el Espíritu Santo porque estaba en Egipto, tenía otro nivel de vida, alto, ¿verdad? Pero cuando Dios lo llamó, lo mandó a educar. Entonces, así, él fue presente y testigo de las maravillas que Dios quería para todo el pueblo, no nada más para él, para todo el pueblo. Entonces, eso para mí es algo que hoy en la historia casi no lo miramos, pero sí lo podemos sentir. Otra cosa que es notable es de que Dios, cuando elige, Él no se está fijando en tu categoría, cuánto conoces, cuánto tienes, qué es lo que nosotros los seres humanos vemos. Sí. No, Él ve el corazón. Amén. Y Él vio en todos estos hombres, en todas estas mujeres que Él eligió, incluyendo a Ellen G. White, personas con un corazón puro, limpio y que le estaban buscando de verdad. Porque Él dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Y de esa misma manera, como Él se reveló a los profetas, se quiere revelar a ti y a cada uno de nosotros a través de su palabra día tras día, para guiarnos de su mano, para tomarnos. Yo siempre mi oración para Dios es, Señor, tú apareja mi día.
porque yo no sé el día de mañana qué va a traer. Y Él siempre pone las cosas, las circunstancias, las personas y pone todo en su lugar. Es increíble cuando tú simplemente te rindes y Dios te va a ir dirigiendo. Así como dirigió a estos profetas y los eligió para inspirarles su palabra, así te puede inspirar a ti para hacer de bendición a muchos, como estos grandes hombres y mujeres. Hoy son bendición para ti y para mí. Amén. Gracias, hermana Esperanza. Voy a darles una cita del Espíritu de Profecía. Tenemos 2 o 3, pero vamos a ver si el tiempo nos da. Dice acá en Mensajes Selectos, tomo 1, página 18 y 19. Dice, Dios entregó a hombres finitos la preparación de su palabra divinamente inspirada. Esta palabra, distribuida en 2 libros, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Es el libro guía para los habitantes de un mundo caído. Libro legado a ellos para que, mediante su estudio y la obediencia a sus instrucciones, ningún alma pierda su camino al cielo. Amén. O sea, la sierva del Señor en verdad que nos da una inspiración o una amonestación de que la palabra de Dios es la base para que ningún alma se pierda. Cristo no vino a morir por cierta cantidad, cierto número, cierta nación, cierto color. No, Cristo vino a darnos en realidad todo para todo el mundo. Por eso vemos que en esta cita la sierva del Señor es inspirada para darnos este aviso o esta amonestación. Después dice allí en Mensajes Selectos, página 313, dice, la Biblia presenta una norma perfecta de carácter. Miren lo que presenta la Biblia, una forma perfecta de carácter. Este libro sagrado, inspirado por Dios y escrito por los hombres santos, es una guía perfecta o perfecto en todas las circunstancias de la vida. Presenta claramente los deberes de jóvenes y viejos. Si se hace de ella el guía de la vida, sus enseñanzas conducirán al ser hacia arriba, elevarán la mente, mejorarán el carácter y darán gozo y paz al corazón. Amén. Y es lo que hoy vemos nosotros, ¿verdad? Hoy en día, vamos a decir, en la familia, en los hijos, cuando unos padres no están fundados realmente en la palabra de Dios, los hijos se vuelven muchas veces rebeldes, duros, que hoy en día pues ya los hijos mandan a los padres, ya los padres no tienen voz ni voto. Hoy en día los hijos le dicen a papá o a mamá lo que hay que hacer o lo que hay que dejar de hacer. Sí puede salir, no puede salir. O sea, el mando se cambió. ¿Por qué? Porque no hay lectura de la palabra de Dios. No hay obediencia. O José Luis puede haber lectura, pero a veces como no hay entrega. Hay una cita que dice claramente que los padres estamos aquí en la tierra representando, ¿verdad?, el carácter de Dios con nuestros hijos. Y si nosotros, hermanos, créanme que a pesar que hoy las corrientes psicológicas nos están atacando y nos están tirando a la Biblia, nosotros hemos entendido que Dios tiene un plan para nuestros hijos, pero el ejecutor del plan es el padre y la madre, lo que decía el pastor. Entonces, yo creo que prácticamente toda la Biblia es nuestra lámpara, como fue nuestro texto clave, nuestra lámpara que nos alumbra en donde estemos. Y prácticamente los ataques son, número 1, sus escritores. Número 2, ¿dónde? ¿Están en Asia? Solamente para Asia. ¿Son Paulinas? Fueron para los romanos, fueron para los corintios. ¿Fue Moisés? Solamente para los hebreos. No. Es para nosotros hoy en día. Yo les he dicho a los hermanos, ¿quieren aprender Apocalipsis capítulo 1? Necesitamos entender Génesis. ¿Quieren aprender Apocalipsis 2 y 3? Necesitamos entender cómo Dios a través de Pablo les explica las cartas paulinas. O sea, todo es un conjunto, pastor. Y lo más importante, pastor, no está bien, dale. ¿Cómo hoy en día tenemos la Biblia a nuestro idioma? ¿Cómo entendemos en qué lenguaje fue escrito? Amén. En hebreo, en griego, arameo, todas esas cosas. No, y muchos dicen que no, es que tiene que ser en hebreo. Exacto. No,
porque Dios permitió el lenguaje en la Torre de Babel. Ajá. Y ahora Él nos garantiza lo que dice usted, nuestra Biblia en Idioma. nuestro propio idioma. Claro, ahorita Amén. ¿en cuántos idiomas no está Amén. traducido la Así Biblia? es. Y es Hasta, ¿cómo se puede decir? Dialectos. Dialectos. En Chiapas, por ejemplo, está la Biblia en Tzotzil. Y dice uno, wow. Y esa es una gran bendición, Amén. porque imagínense, ¿cuántos de nosotros sabemos bien el griego, el hebreo o el arameo? No. Nos quedamos enanos ante esa Ese es otro ataque es que- un, sí. lenguaje que ni nuestra mente pasa. Por eso nosotros hoy en día tenemos que tener, gracias a Dios, Amén. por los hallazgos que se hicieron, Amén. cómo se escribió antes, ¿verdad? Sí, en los sí. cuerpos animales, y luego se vino el Papiros. hallazgo que se dio en Papiros. papiros y todo eso. O sea, todo eso, como Dios lo pone en un momento Esencial. esencial. Y la imprenta con Gutenberg. Exacto. Ya. Wow. Qué tremendo. Bueno, Esa habría- tecnología grande, ¿verdad? Hay La mucho, imprenta. hay mucho que decir, pero bueno, Se acabó. esperamos mañana, Lástima hermanos, que y se termine. que el Señor me les bendiga Amén. y me los guarde.